El dimensionamiento y criterios de selección de equipo. Cuando se desea diseñar una planta de procesos químicos, una planta que produzca algún químico o procese, separe, purifique algún producto químico, es necesario contar con una cantidad de equipos que si bien nosotros como químicos conocemos muchos de ellos a nivel de laboratorio, no es así a nivel industrial. El, la disposición o el dimensionamiento de los equipos que se utilizan a nivel industrial es toda una rama que se estudia para poder tener la certeza, la garantía de que cada equipo cumpla la función para la cual está allí, pues, o está establecido. Muchas veces, si no se tiene el equipo de las dimensiones adecuadas, por ejemplo, un tanque que pueda soportar, digamos, la presión durante la reacción o que no tenga la capacidad de material que se debe manejar, eh, hace que entonces todo el proceso se vea afectado en cuanto a rendimiento, en cuanto a costos, economía, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el dimensionamiento y criterio de selección de equipos. Nosotros como químicos, sin embargo, no estamos en la obligación, a menos que cosas de la vida tengamos que trabajar en algún diseño de un proceso químico, pero sí es bueno conocer todos los términos y toda la metodología, digamos así, para el criterio de selección de equipo. Y bueno, hacerlo alguna vez no estaría de más. El dimensionamiento de los equipos y las instalaciones de una planta química es uno de los aspectos más importantes en un proyecto de planta. El primer paso a seguir en el dimensionamiento es la realización de los balances de materia y energía para saber cuáles son las capacidades que necesitamos de toda esa instalación, de todo ese equipo y también los requerimientos energéticos necesarios. Y además, los balances de materia y energía permiten conocer, como ya les mencioné, los caudales básicos de todas las corrientes que intervienen en el proceso, así como las necesidades energéticas del mismo, que se traducirán en la estimación de las necesidades de servicios auxiliares. Servicios auxiliares se refiere a servicio de agua, servicios eléctricos, servicio de aire, de servicio de agua para calentamiento de calderas, etc. Dada la importancia o el primer paso que se debe seguir para realizar un dimensionamiento del balance de materia, entonces aquí vamos a ver un repaso de ello. El balance de materia se basa en la ley de conservación de la materia. Y no es más que decir que cuando tú tienes un proceso, la entrada, todo el material que entra, tiene que ser igual, si se conserva la materia, ¿verdad? A lo que sale más la acumulación, si hay acumulación en el entorno del sistema. Para los componentes individuales del sistema, el balance de masa será la misma expresión, es decir, será igual a entradas igual a salida más acumulación, excepto cuando existe reacción química. En el caso de que exista reacción química, hay que considerar la aparición de productos, obviamente, o desaparición de los componentes individuales por efecto de la reacción. En ese caso, el balance de masa queda como el que les muestro aquí, que sería entrada de ese componente I más generación por efecto de la reacción química, ¿verdad? De ese componente I va a ser igual a la salida, lo que sale del componente I, más lo que se acumula del componente I. También es importante acotar que si el proceso es un proceso continuo, un proceso que es con un flujo continuo, el término acumulación se hace cero.
Entonces podemos decir que el balance de materia es la contabilización de los materiales que entran, que se procesan y que salen de un proceso químico con respecto a una unidad de tiempo o a la unidad de tiempo del procesamiento. Para plantear los balances de materia, lo que se hace es primero tener el diagrama de bloques. En ello se escribe toda la información que se disponga de caudales de la corriente, composición de la corriente y otras relaciones entre caudales o restricciones conocidas. Luego se deben resolver los balances empezando por el proceso global y con los datos obtenidos se planteará el balance de la primera unidad del proceso e ir secuencialmente resolviendo cada uno de los balances de acuerdo a las unidades del proceso que haya. Eso quiere decir que hay que, digamos, dividir o separar el proceso completo en varias bloques o unidades para resolver los balances de materia de manera más fácil, ¿no? Además, se debe comenzar también por, aquí dice el balance global, pero si se tienen más datos de balances individuales o de bloques del proceso, bueno, se comienza por allí, por donde haya menos incógnitas. Tomar como base de cálculo el caudal de materia prima, que es lo que generalmente se conoce. Y si hay varias materias primas, pues se escogerá la principal o la que se conozca. En general, el balance de energía, entonces también se basa en la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Entonces, la energía que entra, que digamos, se transforma o se comparte o se transfiere en forma de trabajo o en forma de calor, tiene que ser igual a la energía que sale. En general, los balances de energía son imprescindibles en equipos en los que el intercambio de energía sea determinante. ¿Qué equipos son estos? Los equipos como intercambiadores de calor, evaporadores, columnas de destilación, donde hay importante ahí la energía suministrada, etc., ¿no? Es decir, cuando haya que calentar o enfriar un fluido. Allí es muy importante tener el balance de energía porque allí se conocen entonces los requerimientos energéticos que se necesitan para esa corriente. Y de allí después entonces poder dimensionar o saber qué tipo o cuáles son las características del equipo que se necesita en cada uno de sus casos. En caso de los reactores químicos, también son imprescindibles los balances de energía para su diseño, ya que hay que asegurar que la temperatura en el reactor permanezca dentro del intervalo deseado para la reacción química en cuestión. ¿Cómo serían los balances de energía? En la mayoría de los equipos y a efectos de dimensionamiento preliminar, basta con utilizar la ecuación de las entalpías para el balance de energía. Esta ecuación es la que les muestro por acá, donde tenemos el caudal másico de la salida, ms, por la entalpía del caudal de salida, menos el caudal másico del caudal de entrada por la entalpía de ese caudal, va a ser igual a el calor intercambiado Q en el sistema. La entalpía en cada una de las corrientes se calcula utilizando la ecuación que todos conocemos de capacidad calorífica y una temperatura de referencia. Adicionalmente a esta ecuación hay que colocar el calor latente de vaporización si hay un cambio de estado. Por ejemplo, si entra la corriente de estado líquido pero se genera un vapor, entonces hay que sumarle, adicionarle el delta H de vaporización, que es el calor latente de vaporización de esa corriente. Y a manera de repaso, como sabemos, si Q
es mayor que cero, es decir, positivo, eso indica que es calor ganado por el sistema, y cuando es negativo es calor cedido por el sistema. Una vez reconocido o repasado los balances de materia y energía y saber su utilidad e importancia para el dimensionamiento de equipos, vamos a ver un poco de qué se trata justamente esa actividad de dimensionamiento de equipos en un proceso químico. El dimensionamiento es una actividad que engloba distintas disciplinas, de allí que no solo el ingeniero químico o el químico en contadas ocasiones deba hacer este trabajo de manera individual. Para ello se requiere un serio conocimiento de las necesidades energéticas de una planta. Para ello se requiere conocer los fluidos involucrados, el tipo de fluidos y sus características, ¿no? Las restricciones de cambios de temperatura, los modelos termodinámicos, los materiales de construcción de equipos, las consideraciones mecánicas y, por supuesto, un análisis económico de todas las alternativas existentes antes de seleccionar los equipos idóneos en dicha planta. Una vez realizados los balances de materia y energía, se pueden hacer los cálculos iniciales en los que se obtengan las dimensiones principales de los equipos del proceso. Como resultado fundamental, se debe indicar para cada equipo dimensiones tales como altura, longitud, ancho y diámetro. Esas serían las dimensiones principales en la mayoría de los equipos, como mezcladores, tanques, intercambiadores, etc. También importante el volumen, la superficie plana para saber dónde está, cuánto ocupa, cuánto espacio va a ocupar dentro de la planta ese dispositivo o ese equipo, la capacidad de trabajo, que eso tiene que ver con la potencia, tiene que ver con la cantidad de calor, etcétera, y el caudal que puede manejar cada equipo. Entonces, cuando se habla de dimensionamiento de equipo, tengan en mente que es justamente determinar o calcular o fijar las dimensiones que les acabo de mencionar: altura, ancho, volumen, de carga, etcétera, etcétera. A manera de ejemplo, vamos a ver el dimensionamiento de equipos de bombeo. ¿Por qué es importante el dimensionamiento? Lo mencionamos anteriormente, pero específicamente para equipos de bombeo es importante dimensionar, ya que primero existen diferentes tipos de bombas. Existen bombas para efluentes, para que son trituradoras de residuos, dependiendo del tipo de efluente, para el paso de sólidos, etc. Y esas varias bombas pueden ser que tengan la misma potencia, como el que mostramos en esta gráfica. Aquí todas estas bombas tienen la misma potencia de 2 caballos, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que cada perfil, cada una de estas curvas son el perfil de comportamiento, de operación de cada bomba. Entonces, a pesar de que tienen la misma potencia, tienen diferentes perfiles. Entonces hay que dimensionar para saber cuál de ellas, con cuál de estos perfiles de operación me conviene. Además, existe una cosa que se conoce como cruce de modelos. Es decir, saber si esa bomba, a pesar de que es un modelo diferente, sirve para la aplicación para la cual se necesita, o, o no sirve. Y eso quiere decir que no solamente se debe comprar la bomba por la potencia, sino también hay que tomar en cuenta otras dimensiones que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, ¿cuáles son esas otras dimensiones, además de la potencia, que son importantes cuando se dimensionan equipos de bombeo? Entre ellas está el caudal que debe manejar o que debe soportar la bomba,
Y recuerden que caudal es el volumen de líquido por unidad de tiempo. Puede ser galones por minuto, litros por segundo, o metros cúbicos por hora, etc. Y otro factor importante, otra dimensión importante al momento de seleccionar una bomba es la altura dinámica total o carga dinámica total. La carga dinámica total, que es esta que les menciono acá, es la altura que se requiere o que se requiere subir o transitar o pasar del líquido o del fluido en el sistema a ciertas circunstancias. Esa altura o esa carga dinámica total, que es la capacidad en altura que requiere tener la bomba, ¿verdad? Que se mide, puede medirse en pie, en PSI o en metros, ¿verdad? Se calcula determinando una cosa que se llama la carga estática. Adicional hay que sumarle las pérdidas por fricción, que ya la vamos a ver, y la presión, Entonces, el modelo tradicional para el dimensionamiento de una bomba, como les decía, requiere primero determinar el caudal, vamos a llamarlo Q, que va a manejar o que va a transportar a través usando esa bomba, ¿verdad? Se identifica, como lo vimos anteriormente, H, que es la altura o la carga estática, la elevación del fluido desde donde va a bombearse el fluido hasta donde va a llegar, que sería esta altura, ¿verdad? H. Y luego se deben calcular lo que se conocen como las pérdidas por fricción, que son las pérdidas de potencia o de carga que existe por el roce del fluido a través de todo el ramal de tubería, incluidos los accesorios y recuerden que si hay codos, si hay válvulas, etcétera, eso también genera una pérdida por fricción y deben todos sumarse a la pérdida total. Y luego se identifica la carga de operación o mejor dicho, la presión de operación. ¿Ok? En el caso de que aplique, generalmente si es un sistema abierto, sabemos que es la presión atmosférica. Entonces, esa presión de operación se suma a las pérdidas por fricción y a la carga estática y todo eso me genera la carga dinámica total, que es el parámetro de dimensionamiento que se utiliza para seleccionar una bomba más allá de la potencia como les había mencionado. Finalmente, por aquí les muestro algunos ejemplos de típicos equipos que constituyen una planta química. Uno de ellos, los intercambiadores de calor, que vimos en el paper que les envié, donde hablan del dimensionamiento de este equipo. Recuerden que hoy en día existen programas. En ese artículo muestran un programa que sirve para realizar el dimensionamiento de unos intercambiadores de calor. Existen diferentes modelos y tipos y diferentes técnicas para hacer el dimensionamiento del intercambiador de calor. Aquí es importante el balance de energía, como ya les decía. Esta es una bomba centrífuga, también tiene, como vimos en el ejemplo anterior, aparte de la potencia, es importante conocer el caudal y más allá la carga dinámica total que debe cubrir la bomba para poder seleccionarla de manera adecuada. Este que vemos por acá abajo es un reactor, justamente se llama así porque ahí es donde ocurre la reacción química
está dotado de mezcladores, está dotado de material para determinar la temperatura, termocuplas, para la presión, etcétera. Este que les muestro en esta foto tiene una capacidad de unos 2.500 litros. Ahí se debe saber cuál es la presión que debe tener el sistema, la temperatura del sistema como parámetro de dimensionamiento. Adicionalmente, el volumen es muy importante en los reactores químicos. Luego les muestro aquí un tanque de agitación, un tanque normalito, los más básicos que existen muchos en las plantas químicas. Generalmente hay mezclado, ¿verdad? Y se hace a través de este tipo de tanques. Este es de una capacidad de 400 litros. Justamente el volumen es uno de los parámetros de dimensionamiento más, el que más se debe usar para comprar o seleccionar un tanque. Y finalmente acá, esta es una caldera de vapor que funciona para calentar a través de vapor de agua. Entonces tiene diferentes parámetros de dimensionamiento, aparte del tamaño. También es importante el flujo de agua de servicio, agua o de vapor de agua que entra y sale de la caldera, porque esto sale con el balance de energía del sistema. Entonces, fíjense que cada tipo de equipo tiene diferentes parámetros que se deben calcular para el dimensionamiento adecuado y la selección adecuada del equipo. Bueno, y con esa idea quiero cerrar y que les quede a nosotros como químicos que debemos conocer diferentes parámetros dependiendo del equipo que vamos a utilizar, y que la importancia de saber y hacer y tener previsto la carga, la cantidad de materia o material, el flujo que se va a manejar, así como los requerimientos energéticos de los mismos.